Bien. Bueno, chicos, nos quedaba ver aparato psíquico, ¿sí? Antes de comenzar, vamos a ver un poquito de historia con respecto a Sigmund Freud, con respecto a los datos bibliográficos. Él era un médico neurólogo de origen judío y es considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras más relevantes de lo que es el siglo XX. Bien, Freud nació el 6 de mayo del año 1856 en la República Checa. Bien, y murió a la edad de 83 años. Él murió en Londres, ¿sí? Un 23 de septiembre de 1939. ¿Bien? Su interés científico en sí inició como investigador y se centró en lo que es el campo de la neurología, derivando así progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Él estudió en París, ¿sí? Y hizo aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria, ¿sí? De vuelta ya en la ciudad de Viena y con colaboración de Breuer, él desarrolla ahí lo que es el método catártico, ¿sí? Bien. Disculpen que acepto a los chicos, ahí está. Bien, Freud lo que hizo a través del estudio de los síntomas histéricos, también de los sueños y de los actos fallidos, como también del olvido de nombres propios que plantea la existencia de fenómenos psíquicos conscientes y fenómenos psíquicos que están fuera del alcance de la propia conciencia. Ambos sistemas tienen sus propias características de funcionamiento y sus leyes. Para Freud, lo que es el análisis de los sueños constituye el mejor camino para conocer ese funcionamiento del inconsciente y de nuestro aparato psíquico. Él en sí lo que busca elaborar es un método teórico que permita comprender ese funcionamiento del aparato psíquico. ¿Bien? Y hay distintos enfoques. Por un lado vamos a ver cómo considera la personalidad y qué es la conducta para la psicología profunda, lo que es el concepto en sí de personalidad tiene mucha importancia en lo que es el desarrollo de la psicología contemporánea. Pero para el psicoanálisis no hace referencia a una definición específica, pero da obviamente su teoría sobre el funcionamiento mental. Y Freud describe los fenómenos mentales a través de la dominada metapsicología, ¿sí? Él la denomina así por ser una perspectiva psicológica sobre estos fenómenos que van más allá de la propia experiencia consciente. ¿Bien? Bien. Y con respecto a los modelos del aparato psíquico, él lo describe como un iceberg. Donde en la parte superior tenemos lo que son los elementos conscientes, o sea, el pensamiento y las percepciones, y por debajo tenemos los elementos más profundos, donde se encuentran los recuerdos, los temores, ¿sí? Las experiencias vergonzosas. ¿Bien? ¿Hasta ahí?
¿Vamos bien? Así empezamos con lo que es el primer tópico. Bien. Sí, profe. Bien. Con respecto al primer tópico del aparato psíquico, tenemos lo que es el modelo topográfico, que ay, se me fue la palabra, tópica, no me salía, psíquica, provisionalmente nada tiene que ver con lo que es la anatomía, se refiere a regiones del aparato psíquico donde quiera que esté situado dentro de nuestro cuerpo. Bien, se encarga en sí de las cargas energéticas que se desplazan por regiones diferentes que dan una cualidad particular. Bien, entre ellas hay barreras y hay censuras que limitan el pasaje de aquellos elementos que generan displacer si logran pasar. Por un lado, tenemos el sistema inconsciente, bien, que se accede en él de modo indirecto, sea mediante sueños, mediante síntomas, mediante chistes, bien, y su contenido en sí es arcaico, o sea, gran parte nunca ha sido consciente y otra parte alguna vez lo fue o se vio desalojada de ese consciente, o sea, reprimido. ¿Dónde radica? Radica en lo que es el sistema, en este sistema lo que son las pulsaciones que se manifiestan a través de palabras, de emociones, de actos que previamente pasaron por ciertas deformaciones o disfraces impuestos por cierta censura. Bien, y se rige todo por el proceso primario. En ese proceso primario tenemos la ausencia de cronología, que es en sí un careciente de sentido cronológico, y el inconsciente no reconoce ni el futuro ni el pasado, solo reconoce el presente. Bien, y todas las tendencias son vividas por el inconsciente en un tiempo actual. Incluso cuando uno se refiere al futuro o al pasado. Todo lo que son los acontecimientos más lejanos surgen actuando de un modo invariable con tanto actualidad como si se acabara de ocurrir las cosas. Bien, también en este proceso primario tenemos la ausencia de la no contradicción. Pueden coexistir sucesos antitéticos. Bien, se puede vivir simultáneamente sentimientos de tanto odio y de amor. ¿Sí? Hay una coexisten, en realidad se dice, cuando no son desordenados. Y el inconsciente no sabe decir no, y cuando necesita transmitirlo, lo anuncia recurriendo a otros elementos. También dentro de este proceso primario tenemos la igualdad de valores para la realidad interna y externa. O sea, los procesos inconscientes no conocen un miramiento por la realidad. ¿Sí? Están sometidos al placer. ¿Bien? Y también tenemos, ay, disculpen, ahí está, el predominio de ese principio de placer, donde el sistema inconsciente es regido por el proceso primario, o sea, evita el displacer,
Su tendencia es buscar la satisfacción sin preocuparse por las consecuencias que esto puede deparar. Y existe en un plano un carácter de cualidad y esencia de lo que son las pulsiones. ¿Bien? En el sistema preconsciente, con respecto a la parte topográfica, se haya ubicado en el sistema consciente y el sistema inconsciente. Su contenido es ¿cuál? El reservorio de impresiones que proceden del exterior y radican en él como representaciones verbales, o sea, palabras. Y también está regido por el proceso secundario, donde entraría ahí la elaboración de una sucesión cronológica en lo que son las representaciones. Posee también una lógica en lo que es el pensamiento. Tienen factor casual, ¿sí? Relación, efecto, causa-efecto sería. También en lo que es el estado de vigilia cumple con la actividad del pensar. Dentro de este proceso secundario de lo que es el sistema preconsciente, también hace diferencia entre lo que es la realidad de la fantasía, que es el principio de realidad. ¿Sí? Por último, tenemos lo que es el sistema consciente, que en sí es un órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo externo, con la capacidad de percibir estímulos internos o externos. ¿Bien? Y realiza también el examen de la realidad, de dónde provienen los estímulos. Bien, también posee lo que es un dispositivo detector o amortiguador a estímulos que lo protegen de ciertas excitaciones o estímulos que podrían perturbar en sí su equilibrio dada su intensidad. Bien, con respecto al estímulo externo, ¿qué hace? Lo detecta, lo amortigua o también lo transmite. Entonces tenemos consciente, preconsciente e inconsciente. En el consciente es la percepción, el pensamiento. El preconsciente son los restos amnésicos. Y en el inconsciente tenemos lo que son las pulsaciones y los recuerdos reprimidos. ¿Bien? Por otro lado tenemos las teorías de las pulsaciones. La pulsión nunca pasa a ser un objeto de la conciencia o del sistema consciente, sino que es solo una representación y sale hacia afuera con un estado afectivo. Lo que son los afectos y los sentimientos son procesos de descargas percibidas como sensaciones. ¿Bien? Y el efecto ese descargado directamente desde el inconsciente es la angustia. Una pulsión supone tanto esfuerzo, metas, objetivos y una fuente. Con respecto al esfuerzo, es la fuerza o factor motor a medida de la exigencia del trabajo que la pulsación representa. Por otro lado tenemos las metas, que es la satisfacción que se alcanza cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsación, el objeto, que es aquello en o por el cual alcanza
esa meta, y la fuente es el proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos, por otro lado, diferentes destinos de una pulsión. Tenemos, por ejemplo, la pulsión de vida, que es conservar las unidades vitales existentes. ¿Sí? Una típica es lo que es la pulsión sexual. Bien, por otro lado tenemos, por ejemplo, la pulsión de muerte, que tiende a un estado anterior, que es igual a lo no vivo. ¿Sí? Como es, por ejemplo, una parte que actúa en función sexual, que es, por ejemplo, el sadismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Por otro lado tenemos... ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bien. Por otro lado, como les decía, tenemos lo que es la segunda tópica, ¿sí? Donde la revolución llevada a cabo por Freud, en este caso, y el psicoanálisis, es bastante simple, por decirlo, donde la teoría psicoanalítica consiste en desintegrar al sujeto humano y modificar las concepciones que tanto Descartes, ¿sí? Y entonces Kant habían elaborado como sujeto dotado de facultades de representación, o sea, de lo que quiere decir la conciencia en sí. Bien, y ahí entraría lo que es el segundo tópico, que es el modelo del aparato psíquico estructural, el ello, el yo y el superyo, que no se oponía a la primera tópica, sino que la integra en tres instancias o en tres dimensiones. Por un lado tenemos el ello. El ello es el reservorio de la energía psíquica, formado por las pulsiones, deseos íntimamente ligados a lo biológico. ¿Sí? El ello es totalmente de cualidad inconsciente y se reconoce de manera indirecta su presencia. Bien, en el ello coexisten las pulsiones o deseos contradictorios sin excluirse de ellos mutuamente. Por otro lado tenemos el yo, que es una parte modificada del ello en contacto con la realidad. Y el yo se va desarrollando en los primeros años. Es la parte ejecutiva de la personalidad. Y tiene funciones, ¿sí? Su principal papel es el de conciliar las exigencias de las diversas estructuras y la realidad, y también es un receptor de estímulos externos y internos. Bien, y por otro lado tenemos el superyo, que es el resultado de incorporación por parte del yo de las normas, también de los valores ideales y de las prohibiciones de los padres y de la sociedad.
y el superyo se forma a los 5 años. Su función es que la conciencia moral y la autoobservación. Tiene función crítica y genera sentimientos de culpa. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Bien. Por otro lado, el aparato psíquico tiene su base funcional en el cerebro y su sostén en lo que es el cuerpo humano. El ello es inconsciente. Son fenómenos instintivos adjudicados a lo que es el sistema límbico. Por otro lado tenemos el super-yo, que es el inconsciente consciente, que está ubicado en el lóbulo prefrontal, en lo que es la zona orbitaria, y el yo, que es el inconsciente consciente también, que es el sistema negociador entre las pulsaciones y su control. Y está relacionado con el tálamo, el sistema del ingreso sensorial. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Seguimos? Bien. Para ir un poco más profundo con respecto a el tema, vamos a ver el ello, que es el polo pulsional, que según el psicoanálisis se atribuye a las características de gran reservorio de la libido, de las energías pulsionales y el deseo, ¿sí? Y el ello es descrito en sí por Freud como el caos. Según él, el ello se encuentra en conflicto con las otras dos instancias, o sea, el yo y el superyo. ¿Sí? Bien. En sí, el ello designa la parte más inconsciente del hombre. Es el depósito de esos instintos humanos. Y todas estas necesidades en sí de necesidades pulsionales necesitan ser canalizadas. ¿Bien? Luego tenemos el yo, que es el mediador. El yo designa la parte de la personalidad que se asegura las funciones conscientes. Y según el psicoanálisis freudiano, el yo es la parte defensiva de nuestra personalidad. ¿Sí? ¿Y qué hace? Trata, gracias a ese rol que tiene de mediador, de responder a los intereses respectivos del ello y el superyo. ¿Bien? Entonces, el yo está descrito en sí como una pobre criatura que debe obedecer a tres amos: el mundo exterior, el ello y el superyo. ¿Bien? ¿Y el yo qué hace? Asegura la estabilidad del sujeto, impidiendo que libere sus impulsos en el día a día, mediando entre las demandas del ello y las exigencias que le va poniendo el superyo. El superyo es la ley, el juez, ¿sí? Para el psicoanálisis de Freud, representa una interiorización de las prohibiciones parentales, un poder de interdicción entre el yo que está obligado a tener en cuenta. ¿Sí? El superyo es esa voz que a nosotros nos dice: no debemos
hacer tal cosa, es una especie de moral que actúa sobre nosotros sin comprender en sí su origen, pero que guarda relación con los valores de la cultura, ¿sí? En la que estamos obviamente inmersos y en la que nos hayamos también desarrollado. ¿Sí? Una forma más simple de decirlo, el super yo es aquella voz que nos dice lo que está mal y que nos empuja a acercarnos al ideal de aquello que es lo correcto y lo que está bien. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda para entrar en lo que es así, complejo de Edipo? Vamos a ver complejo de Edipo según Freud y según Lacan. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien. Entonces vamos a comenzar con el complejo de Edipo. Desde los inicios del psicoanálisis, Freud recupera la tragedia de Edipo el Rey de Sófocles, donde se trata de una obra en la que los reyes Layos y Yocasta tienen un hijo llamado Edipo, el cual, según el oráculo, les anunció que mataría a su propio padre y se casaría con su madre. ¿Bien? Entonces el rey, viendo todo esto, por medio de un sirviente, manda a abandonar a Edipo a un cerro para que este mismo muriera. ¿Sí? Pero este sirviente, desobedeciendo al rey, lo entrega a un pastor. Y ese pastor se lo da al rey de Corintio y también a su esposa, a quien lo cría como su propio hijo. Pero Edipo se entera de su destino y decide no regresar nunca más a Corintio. Y en ese camino, Edipo se cruza con Layos, obviamente sin saber que era su padre. Y frente a una lucha que tienen, Edipo termina matando a Layos. ¿Sí? Posteriormente a eso se casa con Yocasta, que era su mamá en realidad. Pero ¿qué sucedió? Al descubrir la verdad y Edipo, incapaz de soportar ese horror de lo que había pasado, del incesto, perdón, ¿qué hace? Se saca los ojos y abandona la ciudad y comienza a ser un pordiosero por toda Grecia en sí. ¿Sí? El complejo de Edipo se trata de un fenómeno universal que ocurre con independencia de la educación o de la cultura. Freud acá, ¿qué hace? Plantea un escenario donde podría haberse instaurado el tabú de incesto. ¿Sí? En una época, obviamente, indeterminada de hordas primitivas. Los hombres vivían en pequeñas agrupaciones que eran denominadas por lo que son los machos poderosos y tiránicos, que eran los padres, que tenían el privilegio de poseer a las hembras. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar entonces con lo que es complejo de Edipo según Freud. ¿Sí?
comienza lo que es el desarrollo del concepto de complejo de Edipo. Hay en sí un pasaje que debe realizarse previamente por lo que son los postulados freudianos, más específicamente por lo que es la segunda tópica freudiana, la cual Freud le otorgó el título de el ello y el yo. ¿Bien? Y en esta segunda tópica, Freud redefine cuestiones trabajadas previamente a lo largo de lo que refiere a lo que es la formulación del aparato psíquico. Bien, ¿se acuerdan que en su primer tópica queda establecido el primer método del aparato psíquico, que es el inconsciente, preconsciente y consciente? Y en esta segunda tópica, el autor abandona ese concepto de preconsciente como un sistema del aparato psíquico para hacer una cualidad. Es decir, el preconsciente pasa a ser aquello que objetiviza las percepciones mentales, que pueden ser de tres tipos: consciente, preconsciente o inconsciente. ¿Sí? Y esta reformulación de esta primera tópica se basa en la insuficiencia teórica de la constitución del aparato psíquico, por lo que él reformula también así sus instancias psíquicas. Y en la segunda tópica desarrolla tres instancias psíquicas que son el ello, el yo y el superyo. Bien, en un comienzo desarrolla la instancia psíquica del ello, ¿sí? Que, como sabemos, se encuentra toda la energía psíquica, las pulsiones, aquellas representaciones mentales de la necesidad biológica. En esta instancia es todo lo inconsciente. ¿Bien? Entonces, en el ello, al ser inconsciente, tiene determinadas cualidades. Es atemporal, es alógico, ¿sí? Y busca que una constante descarga. Está regido más que nada por lo que es el principio del placer sobre el principio de realidad. Bien, como segunda, perdón. Entonces, como segunda instancia psíquica y a partir del contacto del sujeto con el mundo, comienza a modificarse construyendo así el yo. ¿Sí? Donde cuenta con diferentes procesos de génesis. En un comienzo, la primera vivencia de satisfacción es donde el sujeto es pura pulsión, o sea, el ello. Luego se manifiesta el mecanismo de defensa de la identificación por el cual el sujeto adquiere dentro de sí características de otros, o sea, es decir, que el niño logra separar aquellas cuestiones biológicas que lo aquejan de ese amor maternal. Y como tercera etapa o tercera instancia, el resultante de ese complejo de Edipo se brinda una información superyoica, la conformación final de la instancia superyoica como heredero de el complejo de Edipo, que nos da la premisa de contar con un aparato psíquico neurótico, la cual va a brindar ¿qué? Funciones de autoobservación, de castigo, ¿sí? De también imposiciones, de prohibiciones, ¿bien? Y la conformación de ese armado del aparato psíquico
forma parte de lo que Freud llamó el desarrollo psicosexual del sujeto, ¿sí? Y ese autor también anunció que el sujeto desde su nacimiento se encuentra atravesando diferentes etapas del mismo, o sea, etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Con respecto a las etapas psicosexual, el impulso de placer que busca el niño y que se rige siempre por el ello, se centra en un área diferente de nuestro cuerpo, o sea, en las zonas erógenas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa oral, que se da entre el nacimiento y al año, donde la zona erógena es la boca, ¿sí? Y es a través de esta parte erógena donde el niño busca el placer. ¿Bien? Por esto resulta una de las principales zonas del cuerpo para explorar el entorno y los elementos. Por eso el niño en esta etapa oral lleva todo hacia su boca, ¿sí? La segunda etapa es la etapa anal. La etapa anal se da entre el año y los 3 años. ¿Bien? Donde se trata de la etapa en la que uno comienza a controlar los esfínteres, por ejemplo, para lo cual el niño debe tener previamente registrado su cuerpo y de sus productos para un íntimo momento para poder manejar cuándo hacer o no hacer. Por otro lado, tenemos la etapa fálica, que se da entre los 3 y los 6 años, donde la zona erógena en esta etapa son los genitales, ¿sí? Y la libido se centra en ellos. Bien, los niños empiezan a descubrir y a sentir curiosidad por las diferencias entre el niño y la niña. Y aquí también se da lo que llamamos primicia del falo. ¿Alguien sabe a qué hace referencia la palabra falo? El falo es el pene, ¿sí? Entonces les decía que hace esa primicia de lo que es el falo, ya que es el órgano genital que toma preponderancia, o sea, el pene. Luego tenemos la etapa de latencia, que esta etapa se da entre los 6 y los 11 años, o sea, termina en el inicio de la pubertad. ¿Sí? Y la pulsión en esta etapa de latencia no está puesta sobre ninguna zona erógena. ¿Sí? Acá los intereses de lo que es la libido son suprimidos temporalmente. Los intereses de los niños se centran en la relación entre iguales, en los juegos. Esta etapa de latencia también está asociada a la aparición del pudor, de la vergüenza relacionada con la sexualidad. Bien, por otro lado tenemos la etapa genital, que se da desde los 11 años en adelante, que tiene que ver con lo que es los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. En esta etapa el deseo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir como las etapas anteriores. Y la zona erógena vuelve a ser los genitales. Bien, en esta etapa se da el nacimiento de la sexualidad adulta. A diferencia de la fálica, aquí lo que se ha desarrollado son las competencias necesarias para expresar la sexualidad. Bien, y el complejo de Edipo se encuentra ubicado
dentro de las etapas del desarrollo psicosexual del sujeto, más que nada en la etapa fálica. En esta etapa el niño se encuentra en la búsqueda de la diferencia sexual, ¿sí? Teniendo presente la premisa universal que es el falo, ¿no? Y tiene 3 momentos. En un primer momento, en un primer tiempo, se manifiesta una diada entre lo que es la madre y el niño, mientras que en lo que es el segundo tiempo, el ingreso del padre como la ley prohíbe el incesto. Es decir, el padre, provocando el deseo de la madre, deja al niño sin posibilidades de acostarse con su madre, como también así prohibiendo a que la madre quedarse con su producto. ¿Bien? Y por último, un tercer momento donde culmina el complejo, es decir, el niño abandona esa triada, siendo así expulsado a la cultura y a la presión de la misma, manifestándose que una estructura neurótica contando con un super yo instaurado. Después tenemos la otra parte, lo contrario, que el niño no buscará tener un falo, ¿sí? Es decir, ser el falo es una estructura psicótica. En este tercer momento donde culmina el complejo de Edipo, es quien brinda la premisa de lo que es la castración, donde se instaura una diferencia identificatoria entre el niño y la niña. La niña abandona el complejo de Edipo porque el deseo de tener un hijo con su padre no se va a cumplir nunca. Bien, el deseo de tener un hijo con su padre o tener un pene posibilita la salida exogámica en busca de un hijo quien complete su falo, su falta de pene. Se desarrolla entonces el complejo de Edipo como una instancia psíquica constituyente, o sea, una piedra en el desarrollo subjetivo de cada individuo. Y dentro de estas instancias se manifiesta la presencia de 3 figuras, ¿sí? Las funciones que cada una de estas figuras cumple, o sea, la madre como sujeto erotizador, podríamos decirlo, del cuerpo. Por otro lado, el niño en posición de objeto de amor, ¿sí? Con plenitud de su madre. Y por último, el padre en esa posición de ley. Respecto a lo que dice Freud, dice que el hijo, ya de pequeño, empieza a desarrollar una particularidad ternura por la mamá, a quien considera como su bien propio. Y comienza a sentir al padre como un rival, que le disputa esa posesión exclusiva, le disputa a la mamá. Y de igual modo, la hija pequeña ve a la madre como una persona que le estorba su vínculo de ternura con el padre, ¿sí? Y ocupa un lugar que ella muy bien podría llenar. Entonces, bajo esta forma, la madre es objeto de amor del varón y un rival para la niña, ¿sí? Quien ha cambiado ahora de objeto de amor debido a la decepción y se ha volcado así hacia el padre. Por otro lado, tenemos el complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Lacan fue psicoanalista y filósofo francés,
Él nació un 13 de abril de 1901 en París. Se preparó para ejercer la psiquiatría, o sea, estudió en una clínica las enfermedades mentales, ¿sí? Y también él desarrolló el complejo de Edipo, ¿sí? Si bien parte de los conceptos freudianos en lo que son las funciones del complejo de Edipo enuncian al mismo como una estructura y no como una instancia psíquica estructural, Lacan lo va a llamar complejo de castración, ¿sí? Él desarrolló del mismo, va a partir desde los comienzos de su vida del sujeto hasta aproximadamente los 6 años de edad, ¿sí? Y Lacan suma un nuevo elemento que ya se venía hablando con respecto a Freud, que es el falo. Este mismo es el deseo que se organiza en función de una falta. O sea, estaría faltando el falo. Bien, Lacan plantea el complejo de Edipo en 3 tiempos lógicos, sin interferencia de tiempos cronológicos, sino que estos mismos se manifiestan de forma vivencial y de forma secuencial. Bien, y estos momentos que estoy diciendo, estos momentos lógicos, son los que previamente mencionamos en lo que son las etapas de desarrollo psicosexual. Bien, tenemos un primer tiempo que corresponde a la fase del espejo. Este se da entre los 6 y 18 meses de vida. En lo que es este estadio, el sujeto que hace, asume una imagen propia, ¿sí? Al reconocerse, adquiere la noción de completud de su propio cuerpo, ¿sí? El niño se encuentra en una relación completa con su madre e intenta que identificarse no con la persona, sino con lo que se supone es el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Esta es una identificación que es imaginaria. El niño quiere ser el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Entonces, su deseo queda alienado al deseo del otro. El objeto de deseo de la madre, según Lacan, es el falo. Entonces, ¿qué dice el niño? Para gustarle a mi madre es suficiente con ser el falo, ¿sí? Y tenemos la madre castrada que se siente completa a través del hijo y por eso lo ubica en ese lugar del falo. Y ahí se arma un círculo completo donde esa falta no existe en sí. Por otro lado, tenemos el segundo tiempo, ¿sí? Que el padre ingresa para instaurar esa doble prohibición de incesto y despoja a la madre de su ilusión fálica. ¿Sí? La madre, o sea, no tiene más el falo a través del hijo. Y también el padre quita al niño de esa identificación imaginaria del falo. El niño ya no sería más el falo de la madre. ¿Y esto qué hace? Lleva al niño a rivalizarse con él por el deseo de la madre. Bien, y la disputa es en relación a ser o no ser el falo de la madre.
Entonces, acá en este segundo tiempo, el padre se constituye como ese agente real de la castración. Lo que dice Lacan es que solo el juego jugado con el padre, el juego de ganar, el que pierde, por así decirlo, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra en él la primera inscripción de la ley. ¿Sí? Esto lo dijo Lacan en el año 1958. Y tenemos el tercer tiempo, donde de él dependerá que la salida del complejo de Edipo, aunque para Lacan en realidad no se trata de un sepultamiento o a la manera de Freud, como lo dijo Freud, sino que lo define como una posición como sujeto deseante. La instauración de esa metáfora del nombre del padre posibilita a que al niño el acceso a lo que es el lenguaje por orden simbólica. ¿Bien? Lacan también lo que hace es que subraya que Freud en sí se basó en un mito y que por ende el complejo no está en un terreno de lo real, sino en un ámbito un poco más simbólico, es decir, que es algo que sucede en el ámbito del lenguaje. ¿Bien? Entonces, Lacan, en uno de sus seminarios con respecto a la psicosis, dice, si el complejo de Edipo no es la introducción del significante, le pido que me den de él alguna concepción distinta. Entonces, Edipo no es algo natural, es un hecho cultural. Es la entrada del significante en el cuerpo, dice Lacan. ¿Bien? Bien. La próxima clase nos va a tocar ver, denme un segundo, si no me equivoco, es salud mental. Déjenme corroborarlo. ¿A dónde lo tengo? Les voy a compartir un video antes que nos vayamos. A ver si era este. Sí, la próxima clase vamos a comenzar con el tema de salud mental, ¿sí? Para que lo vayan descargando. Denme un segundo, a ver si les puedo compartir. ¿Qué es el complejo de Edipo? Déjenme que agrando y les comparto pantalla. ¿Se ve en mi pantalla, chicos, lo que les estoy compartiendo? ¿Alguien puede? Sí, profe, se ve. Les comparto un videíto, creo que en el campus se lo subí, no estoy segura, pero por las dudas se lo comparto aquí. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es el deseo del niño de mantener relaciones sexuales con el padre del sexo opuesto. Los niños son atraídos por madres y las niñas atraídas por padres. Se produce en la tercera etapa de la fase fálica, desde los 3 a los 6 años, de los 5 estadios del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálico, latente y genital, en el cual la fuente del placer libidinal está en la zona erógena diferente del cuerpo del infante. Sigmund Freud, 1856-1939, fundador del psicoanálisis, realizó una gran cantidad de aportes a la psicología profunda, entre los cuales destaca el complejo de Edipo como uno de los pilares de su teoría sobre el inconsciente y la sexualidad. Origen del complejo de Edipo. El complejo de Edipo se origina como respuesta a la seducción de la madre a través de sus cuidados.
Estos no son intencionadamente sensuales, pero acciones como bañar, limpiar o acariciar al bebé erogenizan el cuerpo del infante y permite el nacimiento de pulsiones. Esta seducción es de naturaleza fálica, porque el niño cobra estatuto de falo para la madre. En el desarrollo de la sexualidad infantil, Freud desarrolla 4 etapas según el objeto con el cual se satisface la pulsión sexual. Oral, el objeto es la boca. Anal, el objeto es el ano. Fálica, el objeto es el pene en los niños y el clítoris en la niña. Un periodo de latencia y finalmente la genital, la sumisión de las pulsiones parciales a la genitalidad y reproducción. El complejo de Edipo se inicia durante la etapa fálica, cuando el infante desarrolla las teorías sexuales infantiles, siendo la más relevante para este complejo la teoría de que solo existe un genital, el pene. Según esta teoría, el niño piensa que todos los humanos tenemos un genital, el pene, y que su madre también tiene uno. Atravesamiento del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es vivido de manera distinta por niños y niñas, por lo que detallaremos su atravesamiento en 2 apartados distintos. En el niño. Durante la etapa fálica, el niño desarrolla teorías sexuales infantiles, siendo la más relevante para el complejo de Edipo la noción de que tanto los niños como las niñas tienen pene, consecuencia de las exploraciones sobre su propio cuerpo y la seducción materna. En este estadio, el pene toma estatuto de falo, es decir, de objeto simbólico de poder y ley. El niño, que es a su vez un objeto fálico para su madre, quiere tomar a esta como pareja, pero se encuentra con su padre, quien ya la tiene como tal. En la niña. El complejo de Edipo es asimétrico entre el niño y la niña, por ocurrir las mismas etapas en orden distinto. La niña durante la etapa fálica toma su clítoris como falo y objeto de satisfacción. En su inconsciente sostiene la teoría de que tanto hombres como mujeres tienen pene. Entre ellas su madre también se encuentra incluida. La madre ocupa un lugar de primera seductora, tal como ocurre con el varón. La madre, por ocupar un lugar activo y masculino, además de seducir a su hija, le hace creer que tiene un pene, por lo cual la niña fantasea que en un futuro también tendrá uno que le permitirá acceder al objeto incestuoso. Una vez cae en cuenta de que su madre no tiene pene y a ella tampoco le crecerá uno, la niña pasa a odiarla. La madre se vuelve un objeto siniestro al hacerla responsable de su falta de pene, cosa que no puede perdonarle. ¿Qué ocurre después? Freud afirma que el atravesamiento de este complejo deja cicatrices permanentes en el psiquismo del infante. La particularidad de su trayectoria, así como el posterior sepultamiento o no, condicionarán de forma muy grande la relación que tendrá el individuo con sus objetos de amor, tanto en su elección como en su forma de relacionarse e interactuar. Un niño cuyo padre fue muy severo durante esta etapa, que sufrió a causa de la angustia de castración, es capaz de desarrollar una fobia. Tal es el famoso caso del pequeño Hans y su fobia a los caballos, o tener luego dificultades para relacionarse con otros hombres una vez sea adulto. Una niña que tenga dificultades para salir del complejo de Edipo podría sentirse constantemente insatisfecha respecto a sus parejas por no estar a la altura de su padre. ¿Qué es el complejo de Edipo? Bien. El complejo de ¿Se Edipo es el escuchó deseo bien? del niño de mantener relaciones sexuales con el. ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí? Bueno, entonces, la próxima clase vamos a empezar con lo que es salud mental, si no me equivoco.